Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer pues esto que estáis viendo. Vamos a hacer un bonito colgante pues con una de esas caracolas que podemos haber recogido este verano en la playa si hemos tenido la suerte de acercarnos. Y si no, bueno, pues las venden por ahí, ¿eh? No hay ningún problema. Así que vamos a ello porque es facilísimo. Mirad, lo primero que necesitamos es hilo de aluminio, aluminio de hacer alambrismo. Bien, y una caracola. Lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, hacer el enganche de la parte de arriba. Para eso hacemos un bucle con un alicate y empezamos a enrollar lo que es la parte más cortita del hilo de alambre sobre sí misma. Lo que pretendemos es que nos quede como una especie de cucurucho en el que insertar la parte más puntiaguda de la caracola, ¿veis? Así que lo que hacemos es, de vez en cuando, utilizar esta parte puntiaguda como molde para ir dándole la forma. Bueno, pues una vez que ya, doblamos bien la puntita para que nos quede bien rematado, y una vez que ya tenemos hecha esta parte, vamos a colocarle la caracola. Bien, ponemos la caracola en esa especie de cucurucho que hemos hecho, bien, para que coja bien la forma, y ahora de lo que se trata es de enrollar el hilo de alambre en la dirección de las vueltas que tiene la caracola. Una vez que está hecho, queda completamente encajado y no hace falta pues ponerle nada más. Bien, así lo vamos enrollando y apoyando el alambre en las vueltas que tiene nuestra caracola. Bien, así. Las primeras vueltas son las más complicadas, luego, ¿veis? Se engancha perfectamente. Bueno, pues ya tenemos la primera parte hecha. Aunque no lo parezca, queda muy fuerte y no se desmonta, queda muy fuerte. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar hilo de alambre de acero, del más finito, del que es como un hilo, como un hilo de coser, un hilo de costura. Lo que hacemos es que pasamos un trocito de unos 20 centímetros aproximadamente y lo doblamos por el centro, se lo enganchamos al hilo más grueso y lo doblamos por el centro, de manera que nos queden dos cabos. Le damos unas vueltecitas para que no se nos vaya a mover, así. Y aquí vamos a tejer nuestras perlas. Bien, vais a ver que es facilísimo. Vamos a utilizar tres tipos de perlas, unas más pequeñitas, otra mediana y otra de un color diferente. En este caso yo he utilizado el azul. En primer lugar, pasamos una de las más pequeñitas por los dos hilos, por los dos cabos que nos han quedado. Bien, esto es para empezar. Una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar por uno solo de los hilos varias perlas pequeñitas. Bien, en este caso lo que hago es como todavía no sé cuántas voy a necesitar, pues empiezo y pongo dos. Pongo en el otro hilo la de color, la azul, y mido. Como todavía me falta, porque quiero rodear la perla azul, quiero rodearla a media, ¿veis? Así como si fuese media flor, pues meto otra. Ya sé que necesito tres cada vez. Ahora meto una de las medianas por los dos cabos, ¿de acuerdo? Por los dos hilos, a fin de separar esta media flor de la siguiente. ¿Ahora qué hago? Pues ya sé que tengo que meter tres, así que las meto, pero por el hilo en el que antes metí la azul, ¿vale? Y por el hilo en el que antes había metido las pequeñitas, las blancas, voy a meter un azul, de manera que me quede como un zigzag, ¿bien? Así. Para rematar, pues con una mediana la meto por los dos cabos. ¿Veis cómo va quedando? Como si estuviesen en zigzag. Bueno, pues una vez que tenemos hecho esto, vamos a continuar hasta el final. En mi caso solamente he necesitado hacer 3 veces el proceso, depende de lo grande que sea la caracola.
una azul y las 3 pequeñitas. 2 y la tercera. Bien. Una vez que ya hemos terminado, lo que vamos a hacer va a ser asegurar nuestras perlas. Para eso dejamos de lado un momento las perlas y volvemos al hilo de alambre más grueso, al hilo de alambre de aluminio. Como veis, le he hecho un bucle justo en lo que sería el final de la caracola, ¿de acuerdo? Le doy unas vueltas para asegurar el bucle y corto el resto de hilo que ya no me sirve. Bien, una vez que ya lo hemos cortado, simplemente vamos a coger nuestra ristra de perlas y las vamos a meter por ese bucle. Bien, en primer lugar lo que hago es darle unas vueltecitas para que no se me muevan. Una vez que las tengo bien tensas, y meto los 2 cabos por el bucle, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser anudarlo al hilo grueso, al hilo de alambre más grueso. Para ello lo saco un poquito, y empiezo a darle unas vueltas al más fino alrededor del grueso. Yo creo que esto es facilísimo. Cuando ya lo tengo lo suficientemente, pues retiro el exceso. Ahora lo que haremos para que todo quede en un conjunto va a ser encajar el hilo de alambre más grueso, el que hemos utilizado al principio, lo vamos a encajar dentro de la caracola. Como sabéis que tienen, que terminan pues como en un pequeño círculo, lo que hago es con el alicate encajarlo de manera que ya no se salga, forzando un poquito, de manera que no se salga, lo encajo ahí, en la vuelta. Si queréis asegurarlo pues poniéndole una gotita de pegamento, podéis hacerlo, pero la verdad es que por lo menos en esta no ha sido necesario. Y bueno, pues el trabajo ya lo tenemos prácticamente terminado. Simplemente nos queda ponerle una pequeña argolla en una cadenita que sea bonita. En este caso yo he elegido pues una que llevaba perlitas porque me ha parecido que le iba a ir muy bien. Y el trabajo ya está completamente terminado. Fijaos qué bonito queda. Os dejo nuevamente las fotos para que podáis verlo pues, con una mejor calidad de imagen. Y yo creo que es un modo muy original de lucir esas caracolas que recogemos durante el verano y poder utilizarlas pues, durante todo el año y recordar lo bien que lo hemos pasado. Espero que os guste, espero que lo hagáis y bueno, si queréis nos vemos en el próximo vídeo. Aquí os dejo unas imágenes de otras bisuterías que hemos hecho en otras ocasiones. Un beso.